Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de la atención integral a la población LGTBI y la normativa para la no discriminación. Están con nosotros esta noche la doctora Ana Isabel Nieto, coordinadora del Programa Nacional de ITS-VIH del Ministerio de Salud. Buenas noches, doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Y también está con nosotros el licenciado Cruz Torres, titular de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social. Bienvenido, Cruz. Muchísimas gracias por la invitación. Listo. Hay un día dedicado para hablar de la discriminación, de qué pasos hemos dado, qué pasos hay que dar, qué hacemos, usted y yo, para eliminar la discriminación. Y ese día es el 1 de marzo. Cada 1 de marzo se conmemora esta fecha importante para poder reflexionar en torno a este tema y poder superar esa discriminación que nos limita tanto como sociedad, que nos hace a veces perdernos en sinsentidos y terminamos haciendo mucho daño, terminamos afectando a muchas comunidades, terminamos afectando a la sociedad en su conjunto, porque eso es como un grillete que tiene la sociedad que no le permite avanzar. De eso vamos a hablar. Por supuesto, ese día se convierte en una excelente oportunidad. ¿De qué manera hay que aprovechar este día? Y no solo este día, sino que tomar ese día como punto de referencia, pero en realidad es algo que debemos intentar hacer parte de nuestra cultura, nuestro día a día. ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto, doctora Nieto? Bueno, es importante informar a la ciudadanía que Naciones Unidas, en diciembre de 2013, en vista que han pasado muchísimos años de la epidemia de VIH y que el tema de estigma y discriminación sigue siendo un punto crítico para que las personas no asistan a sus controles, decidió instaurar un Día Internacional para la cero discriminación. Y no se quiso limitar Naciones Unidas a que fuera un día solo para las personas con VIH, sino que llegar a la cero discriminación en todos los aspectos, porque todas las personas tenemos la misma dignidad, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, y no podemos estigmatizar ni discriminar a nadie por su condición de salud, por su estatus migratorio, por su estatus económico, su nivel académico, o su orientación sexual, o su identidad de género. Entonces no podemos discriminar a nadie, y el reto que lanzó Naciones Unidas es que todos los 1 de marzo se celebre a nivel mundial un día para reflexionar sobre la discriminación y llegar a cero discriminación, que es lo que nos va a permitir alcanzar las metas para el 2030, donde se pretende que el VIH ya no sea un problema de salud pública. Entonces, El Salvador, como signatario de Naciones Unidas, se suma a esta conmemoración internacional de cero discriminación, y cada año ha traído un lema. En este año ha sido cero leyes discriminatorias, ¿verdad?, para que las personas puedan gozar de sus derechos. Cruz, ¿por qué es importante reflexionar, aprovechar esta fecha? Bueno, y hacerlo todos los días, pero en realidad esta fecha nos da la oportunidad de coordinarnos, de organizarnos y poder hacer actividades, pero en realidad algo que tiene que ser parte del día a día de la sociedad. ¿Por qué es importante eliminar la discriminación? Bueno, precisamente porque de lo que se trata la situación de discriminación en nuestro país es limitar el acceso a derechos de las personas, en razón de todos los aspectos que mencionaba la doctora Nieto, pero muy en concreto, que es lo que nos tiene aquí esta noche, por razones de orientación sexual o de identidad de género. Esto se termina viendo en el día a día en el uso de servicios públicos, en las instituciones públicas, es decir, las instituciones que tienen que proveer estos servicios para toda la población, y que la población LGBTI no pueda tener las mismas condiciones de servicios que el resto de las personas, sean estas como sean. Entonces, al haber una limitación del goce de los servicios públicos, quiere decir que implícitamente existe una noción de que existen aquí ciudadanos de primera y de segunda categoría. Trabajar en contra de la discriminación, por lo tanto, es trabajar con esa idea fundamental de la desigualdad, de que las diferencias nos van a terminar justificando
una distribución inequitativa en cuanto al acceso de bienes, servicios y, por supuesto, de todos los demás beneficios sociales que deben existir en un país como el nuestro, que es republicano, que es laico, etc. Ahora, cuando hablamos de discriminación, si tal vez hacemos un poquito de didáctica para que la ciudadanía pueda comprender, porque a veces se pierde uno naturalizando algunas acciones, considerando normales algunas cosas, la broma en el colegio, considerando natural que la mamá tenga preferencia por la niña o el niño, o el papá por la niña o el niño, o en el trabajo, que se le vea mal a alguien, o que se le hagan bromas pesadas a alguien que tiene un comportamiento diferente, una opción sexual diferente. ¿A qué nos referimos con discriminación? Si podemos ampliar un poquito el concepto y ponerlo en la práctica, porque al final la gente lo que entiende son las conductas, ¿verdad? Y es lo que hay que cambiar, ¿no? Claro. Bueno, una discriminación, partamos del hecho que es un acto realizado por una persona hacia otra o hacia un grupo de personas por una condición X, y vamos a centrarnos en este caso sobre las poblaciones de la diversidad sexual o poblaciones de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, que tienen diferentes connotaciones. Y muchas veces, usted lo mencionaba, con solo el hecho de decir una palabra, tenemos expresiones sumamente discriminatorias, negativas, ofensivas, que van estigmatizando a la persona, y con solo el hecho de decir que es una persona, es una categoría, ya a ese por último, a él no lo atiendo, no, a mí me cae mal, ya vienen con la misma cosa. Entonces esas acciones son las que hacen que las personas se sientan discriminadas por su orientación, por su condición. Yo recuerdo muy bien en un evento, ¿verdad?, donde estábamos un grupo de panelistas, y cuando nos presentaron, pues aquí había personajes muy importantes, no voy a decir por no seguir discriminando a los compañeros, pero después de mí seguía una mujer trans con VIH, y la persona que estaba a la par de ella inmediatamente se hizo así. Como si el hecho de que yo estoy sentada a la par de una persona que vive con VIH me va a afectar. Pero mientras no sabía, mientras estaba no a la par sabía, de ella. Estábamos a la par. Como que nada. Pero cuando el presentador dijo, y la señora, ¿verdad?, que vive con VIH, inmediatamente fue una reacción automática. Y yo me sentía tan mal y tan apenada, porque decía, ¿cómo podemos seguir? Tenemos años de venir trabajando en el tema de estigma y discriminación. Tenemos documentos y todavía hay personas que siguen actuando por cuestiones de actitudes personales, por cuestiones religiosas muchas veces, por cuestiones de principios y de valores. Yo les digo, mire, ¿y a mí en qué me va a afectar una identidad diferente? No me afecta absolutamente en nada, no me hace daño. Y lo más terrible en ese caso, en ese ejemplo, es el hecho de que cuando no sabía, no pasaba nada. Nada. Una vez supo, sintió el rechazo. Me va a pasar algo a mí, expresó ¿verdad? el rechazo. Entonces, esas actitudes discriminatorias son las que hacen que muchas personas no acudan a resolver situaciones de salud, situaciones legales. Hemos tenido una de las principales quejas con los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Y muchas mujeres prefieren no ir a poner una denuncia porque van a ser objeto de bullying, van a ser objeto de maltrato, van a ser revictimizadas. Entonces prefieren no ir, y seguimos en ese círculo de estigma y discriminación por una condición X. Y eso no debe de ser, no puede seguir pasando en nuestro medio. Tenemos y hemos avanzado en la legislación, en las normativas institucionales para minimizar, ojalá erradicar el estigma y la discriminación. Pero muchas veces hay documentos que se trabajan y se engavetan. Nosotros, por lo menos en el Ministerio de Salud, hacemos un gran esfuerzo
para que el personal de salud, empezando desde la portería, ¿verdad?, hasta el especialista, conozcan que existen documentos que son normativos para el funcionamiento de cada uno de los profesionales que trabajan en la atención a las personas. Y aún así todavía tenemos situaciones que se nos escapan de las manos. Y lo que pasa es que son cosas que vienen desde la familia, ¿no? El papá y la mamá, cuidadito con andar con cosas raras. Usan otra palabra, obviamente, en el caso de los niños. En el caso de las niñas, cuidadito, miren, vístase femenina. Desde ahí comienza y ahí creo que hay muchas cosas que perdemos la noción de los derechos, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que tenemos derecho a no ser discriminados, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que se construye la noción de derechos en función de cumplir un patrón. Y por naturaleza el ser humano tiene diferencias. Aunque sean criados en el mismo entorno, va a haber diferencias que son sutiles desde el aspecto, no digamos hasta cuestiones mucho más profundas. El problema es construir una sociedad que establezca que para tener acceso a derechos, a gozar de los derechos, tienes que cumplir un patrón específico. Las familias quizás no cometen esto por maldad, pero el efecto sí es malo, porque el efecto sí definitivamente va a impactar en la autopercepción de la persona, por lo tanto su autoestima, pero también fuera del hogar, en el goce de sus derechos en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en la política misma. O sea, la discriminación como expresión de la desigualdad en nuestro país atenta directamente contra la democracia, y la democracia es la base de nuestra república. Por lo tanto, no estamos delante de un fenómeno que solamente tenga que ver con nombrar mal algo o con referirnos de manera equivocada o usando términos inadecuados, sino que se trata de reedificar una sociedad en función de garantizar que todas y todos sean tratados en igualdad de condiciones como ciudadanas y ciudadanos. Es construir la noción básica de nuestra república. Por lo tanto, ha sido una construcción histórica y pues tenemos, como decía la doctora Nieto, bastante tiempo de venir trabajando al respecto de esto. Desde la década de los 90 se puede hablar de algunos avances en materia de políticas públicas sobre no discriminación, al principio muy vinculadas a la respuesta integral al VIH. Hay organizaciones en nuestro país y actores políticos que han incidido en tener marcos normativos, pero la década de los 90, la década de 2000, había avances bastante pequeños en relación a la garantía de derechos LGBT. A partir de 2009 y con la creación de la Secretaría de Inclusión Social y en 2010 con la creación de la Dirección de Diversidad Sexual, se desarrollaron no solo dentro del órgano ejecutivo, sino también dentro de otras instituciones, medidas, acciones o normativas que permiten la no discriminación. No digo que sea impulsado por una presidencia o por una entidad pública, sino que será la evidencia de una estructura de oportunidades políticas que facilitaba echar a andar las capacidades organizativas de las ONGs LGBT, de la sociedad civil LGBT, sino también de que la sociedad misma despertó diciendo efectivamente la discriminación no está bien y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces teníamos medidas desde la PDDH, Fiscalía, todo el órgano ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral. 2009 a 2019 podemos decir que como país hemos dado un avance significativo en relación a visibilizar la realidad de la población LGBT. Estamos en el camino de resolver las situaciones porque no hemos resuelto. Claro. Hay un montón de trabajo que hacer, desde los hogares, las escuelas, los trabajos, la empresa privada, la industria, la inversión, etcétera. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, abrir estos espacios y por eso, bueno, hay que felicitar este espacio, ¿no? Porque hablar de estos temas en El Salvador, en una franja premium, no es de todos los canales. No es de todos los días, no es de todos los medios. Lastimosamente, son de esos temas que deberían ser prioridad, porque al final las consecuencias, como lo decía, son nefastas para la comunidad, para la sociedad en general, pero no se abordan. Aquí cuenten con nosotros siempre, cada vez que quieran abordar esos temas. Perfecto. Fíjense que yo siempre he dicho en el tema de discriminación, que los medios de comunicación nos han discriminado. Hubo un periodo, por así decirlo, de las vacas gordas, ¿verdad? Cuando la epidemia surgió y cuando Naciones Unidas vio esto, se salió de control y se crearon
los espacios para ayudar a los países y que había que difundir información porque son temas que no se hablaban, eran temas tabúes. Y hubo mucho financiamiento para grandes campañas en medios masivos de comunicación, pero fuimos avanzando y por supuesto que los fondos se tienen que reorientar en aquellas acciones que permitan solventar las necesidades inmediatas, por así decirlo, de las personas que viven con VIH. Entonces ya no teníamos para campañas, ya no habían suplementos para el Día Mundial. Y recuerdo muy bien ahí por el 2012 o 13, ¿verdad? Y nosotros, mire, queremos ir, pongan el listoncito el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de Solidaridad con las personas con VIH. Y la respuesta de los medios es, ¿y de cuántas páginas quiere el suplemento? No, mire, no tenemos. Ah, no, entonces no. ¿Pero y por qué le dicen? No, es que el VIH no vende. Cero responsabilidad social. Cero responsabilidad social. Entonces, y usted haga una comparación, no se vayan a ofender los televidentes, ¿verdad? ¿Cuánto se publicita en el mes de octubre el cáncer de mama? Y ahora ya no solo es octubre, ¿verdad? Empieza en septiembre y termina a mediados de noviembre. Y pues sí, los medios dicen, mire, vendemos anuncios de ultrasonografías, de radiografías, de, bueno, ¿qué no venden por el cáncer de mama? Entonces, eso sí es muy bien acogido porque hay una inversión publicitaria. Nosotros no tenemos para invertir en publicidad. Si quisiéramos tener esos espacios que nos permitan llevar una información adecuada, que la persona o la población pueda entender que vivir con VIH ahora no es un problema de muerte, por así decirlo, ni es algo que me va a afectar por estar a la par de una persona con VIH, o sea, pero esa parte, esa discriminación que nosotros vemos de parte de los medios, ¿verdad? Para nosotros es importante, no quieren hablar y yo siempre les pido, miren, si van a dar información que no sea amarillista, ¿verdad? Eso es lo peor, porque a veces no se abordan los temas y cuando se vienen a abordar, se abordan desde un enfoque sensacionalista, haciendo quizás peor el asunto, ¿no? Claro. Tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos de esos avances, que le metamos más el diente a puntualizar esos avances que han habido y sobre todo los desafíos, ¿verdad? Porque hemos caminado bastante en el tema de derechos en este país, pero obviamente sigue siendo un desafío superar estas que se convierten en cargas para una sociedad y que no le permiten avanzar. Una pausa y venimos con más. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con la doctora Ana Isabel Nieto, coordinadora del Programa Nacional de ITS-VIH del Ministerio de Salud, y con el licenciado Cruz Torres, titular de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social. Vamos a ver qué avances han habido y pudiéramos señalar, Cruz, en torno a esto de eliminar la discriminación hacia todos estos sectores que nos permitan pues entender qué avance hemos tenido o en qué punto nos encontramos. Tal vez si podemos hacer una comparación con Centroamérica, por ejemplo. Sí, bueno, en primer lugar es necesario establecer cuáles son las normativas con las que contamos como país. En primer lugar, es necesario mencionar el Decreto Ejecutivo 56, que son las disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y de orientación sexual. Listo. Esto está vigente desde el año 2010 y constituye la única herramienta de su tipo a nivel del órgano ejecutivo. Un par de años antes, el Ministerio de Salud ya contaba con un acuerdo ministerial, pero esto emplazaba todo el órgano ejecutivo, exactamente. En el año 2014 es la primera vez que aparece en un plan de gobierno, en el plan quinquenal 2014-2019, tanto la visibilización de la población LGBT como población prioritaria, como líneas estratégicas de trabajo con la población LGBTI. Esto nos permitió, como Secretaría de Inclusión Social, trabajar
en el índice de inclusión institucional LGBTI, que es un mecanismo de evaluación de esta en cuanto a política pública, Decreto Ejecutivo 56 y Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, a través de 6 componentes y 16 indicadores que las instituciones del órgano ejecutivo, porque solamente tenemos competencia sobre el órgano ejecutivo, deben cumplir mínimamente. El puntaje es de 0 a 100, superando el 75% del cumplimiento, únicamente 2 instituciones en El Salvador: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. A nivel intermedio únicamente contamos con 3 instituciones: el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el INSAFORP y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta evaluación de 2016 hubo otras instituciones que quedaron por debajo del 50% de cumplimiento, pero se motivaron a sí mismas para avanzar, y estas fueron el Ministerio de la Cultura. ¿Esa fue la lectura de qué año? Esto de 2016. 16, listo. 4 instituciones inmediatamente retomaron: Ministerio de Gobernación, Ministerio de Cultura, podemos recordar el año pasado lo del Palacio Nacional, el Isla de la Bandera, una muestra de cine, etcétera. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que también ya cuenta con su propia política de atención a población LGBT, y hay que recordar que dentro de esta institución tenemos a la Policía Nacional Civil, a la Inspectoría, Centros Penales, Migración y Extranjería, y también el Centro Nacional de Registros, que también cuenta con una mesa, con una política, con una dirección exclusiva para tratar el tema. Este es el panorama que tenemos en la actualidad, y cada indicador representa un reto por trabajar, porque va desde las políticas que tenemos para contratar personas hasta las medidas, las normativas y los procedimientos para resolver controversias al interior de los lugares de trabajo, y las políticas de servicios que prestamos. El Ministerio de Salud desde hace bastante tiempo cuenta con los lineamientos técnicos de atención a salud para población LGBT. Sí. Es importante contar con estos lineamientos porque inicialmente, y estoy haciendo lo que mencionaba el licenciado Torres, todo lo que se ha avanzado y las instituciones que más se han comprometido a seguir, digamos, los lineamientos. El país es signatario, la OEA ha dado sus directrices en cuanto a la atención de la población LGBT, la Organización Mundial de la Salud, OPS, bueno, hay directrices para trabajar, hay respaldo, pero qué mejor respaldo que nosotros tenemos que la Constitución, ¿verdad? La Constitución dice que todos somos iguales, ¿verdad? Que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, porque muchas veces se enfoca mucho sobre el tema de derechos. Nosotros hacemos mucho énfasis en derechos y deberes, ¿verdad? Porque así como exigimos derechos, así también tenemos que cumplir nuestros deberes como ciudadanos. Entonces tenemos esta serie de documentos, y yo estaba pensando, recordando cómo maltrataron, por así decirlo, a la señora ministra de Trabajo. Sí. Por haber puesto para el día en el mes de junio, que se celebra el mes del orgullo gay, porque se había puesto la bandera del orgullo. Y digo, ¿en qué ofende la señora ministra a poder atender a un grupo de ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas? O sea, ahí también hacemos discriminación, ¿verdad? Y a través de las redes sociales a veces uno se espanta de todos los comentarios vulgares, ofensivos que se reciben solo por el hecho de cumplir con un mandato constitucional, cumplir con todas las normativas que tenemos, y que no le estamos ofendiendo a nadie, ¿verdad? Para nosotros ha sido también de mucha satisfacción ver cómo en los últimos 3 procesos electorales se ha avanzado también en la inclusión de la población transgénero, que es quizás la más discriminada de todos los grupos poblacionales. Entonces las personas transgénero han participado, bueno, en primer lugar, luchando por su derecho a emitir el sufragio con su identidad, ¿verdad? Y que le respeten que su identidad y su expresión es diferente a la foto que por obligación, y muchas quejas hubieron con el DUI-Centro, que los mandaban a que se amarraran el pelo, que se lo cortaran, que no salieran con el pelo largo.
Y luego ya el Tribunal Supremo Electoral les ha dado el espacio para que las mismas personas transgénero sean capacitadoras de las juntas receptoras de votos para que permitan votar a los ciudadanos, ¿verdad? Y a las ciudadanas trans. Para mí fue muy satisfactorio ver en las capacitaciones de la junta receptora que llegaban y preguntaban, y muchos de los miembros de junta receptora ya estaban sensibilizados en el tema LGBT y les decían, ¿va a permitir que vote? Sí, le vamos a ver las facciones y no hay problema, ¿verdad? Yo creo y no escuchamos quejas en la última elección de negarle el voto a alguna persona por su identidad. Hubo algunos casos que sí fueron documentados por algunos medios impresos, pese a la labor que facilitó el Tribunal Supremo Electoral a través de su dirección de capacitación con 14 personas propuestas por la Federación Salvadoreña LGBTI para capacitar a nivel nacional. Se dieron casos de discriminación, porque puedo recordar la experiencia que compartió este equipo con la Dirección de Diversidad Sexual en relación al hecho de que había servidores públicos, porque es servidor público el día de la elección. Y es que si a mí no me da la gana de dejarle votar, no le voy a dejar votar, porque yo soy la autoridad. ¿Todavía en el 19? Todavía en el proceso electoral 2019, en enero de 2019, personas en El Salvador diciendo, yo soy la autoridad y yo decido si usted tiene derechos o no. Peligroso. Sí. En El Salvador es necesario mencionar que la peor parte de la discriminación la llevan las poblaciones trans, pero también la población de mujeres lesbianas. O sea, ya de por sí, en El Salvador, que es altamente machista, vivir una condición de ser aparte una mujer lesbiana, limita los derechos en todos los ámbitos. Y uno de estos, quizás como los más graves, es los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en cuanto a la población trans, va en función del reconocimiento de su identidad de género. No estoy diciendo que el resto de poblaciones de hombres gays u hombres bisexuales no sean víctimas de discriminación, pero las formas que toma la discriminación hacia las mujeres lesbianas, mujeres y hombres trans, es particular en cuanto a la limitación real que garantiza, o el cometimiento de crímenes por odio. En El Salvador, afortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral ha tomado estas medidas. Los DUI-centros cuentan con una empresa que es Mühlbauer, y tengo que decirlo públicamente, que está certificada por el Índice de Inclusión y Equidad Empresarial. Se puede buscar en internet, ahí es este lugar donde se puede encontrar que Mühlbauer está certificada para garantizar el servicio y la atención libre de estigma y discriminación a la población LGBT, a la población de mujeres, a la población con discapacidad, etc. Sin embargo, es necesario mantener el dedo en el renglón, que no se trata de ninguna amenaza a nadie, porque este es el principal argumento discriminatorio, es decir, es que yo voy a limitar a este grupo de personas porque representan una amenaza para las niñas, para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores. Esta construcción no permite entender a la persona LGBTI como humana. Tiene el propósito de deshumanizarla, y cuando le deshumanizo, me es más fácil quitarle sus derechos. Vemos las imágenes que pasan en pantalla y se nos ha construido la idea de que estas personas no son seres humanos. Y desde el momento en el que yo no la considero ser humano, es más fácil despojarla de sus derechos. Un despojo que es parte de la historia latinoamericana, un despojo que es parte, o una deshumanización que es parte de la historia del Salvador y de la región centroamericana. Y esa es una manera de justificar la actitud, ¿no? Exactamente. De decir, no, lo que pasa es que hay niños. Pero es un argumento que ha servido en muchos sentidos para negarle los derechos a la población de judíos en Europa, que eran un problema para los niños porque su religión, etcétera. La población afrodescendiente en Estados Unidos, porque eran un problema para los niños, etcétera. Todo es una amenaza también del comunismo. Los matrimonios interraciales en Sudáfrica y en Estados Unidos eran una construcción del comunismo. Ahora resulta que también los derechos LGBT son una amenaza que viene a destruir nuestra sociedad. En la medida en la que construye un discurso de que este grupo de personas amenazan, me es más fácil incluso dirigir acciones violentas en contra de estas, y tenemos una cruda realidad de crímenes por odio en El Salvador y en toda Centroamérica. Y Centroamérica entera tiene este compromiso. Ahora, este año está dedicado el tema del Día de la Cero Discriminación al tema de las leyes, que, bueno, entiendo que deben haber, sobre todo porque las sociedades han sido construidas sobre referentes machistas, ¿no? Que tienen en su escrito, en la forma que están planteadas, cosas que superar. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese tema en el país?
Cruz. En cuanto a leyes, Sí. Tenemos una deuda pendiente como país en cuanto a la legislación en materia de no discriminación. En primer lugar, de no discriminación, que permita definir jurídicamente qué entendemos por discriminación, cuándo va a ser procedente sancionar. De momento podemos sancionar administrativamente a servidores públicos que no cumplan el decreto 56. Pero no se puede sancionar a la población en general, a la empresa privada que discrimina, que le niega la entrada a un centro comercial. Es necesario legislar eso. Legislar e instalar la institucionalidad que se cuenta en la actualidad para que pueda tener una vida autónoma asentada en una legislación. Y en particular, por supuesto, una ley de identidad que le permita a la población transgénero poder tener acceso al cambio de su nombre y su sexo en el documento único de identidad. Lo que en mayor medida el servidor público, sea de cualquier institución, juzga, porque piensa que es un problema de la población trans, es ¿y por qué no se cambia su nombre? Porque legalmente en El Salvador no se puede. Entonces, esa legislación son las que están en primer lugar, que son fundamentales para garantizar el acceso a bienes, el acceso a servicios públicos y a la redistribución de la riqueza, que incluya a la población LGBTI. Sí, al final, como decías, lo que está amenazado cuando hay niveles de discriminación es la democracia, en términos generales, ¿no? El disfrute de los derechos. Claro. Y en el tema de orientación e identidad, el acceso a la educación ha sido sumamente crítico, ¿verdad? Pueden terminar su escuela primaria, pero cuando ya quieren ir a la universidad, se les niega, ¿verdad? Se les niega el acceso y buscan subterfugios para no dar apertura, sobre todo en las carreras relacionadas a salud. Sí, en materias como enfermería, perdón, en áreas como enfermería o medicina, pues hay varias universidades privadas que sí reciben a la población trans y le dejan cursar todo el proceso, porque pues sí hay un pago mensual. Ya cuando viene el momento de la graduación es como, vaya, entonces usted se va a poner saco y corbata y usted se va a poner falda. Si no, no se gradúa. O sea, le permiten que pague y que gaste toda la carrera, como para que solo le quede para la persona decir como, solo es el acto de graduación. Pero eso atenta contra la dignidad de la persona, porque ha sido una burla durante todo el proceso. Discriminación de los maestros, de los compañeros, de los hospitales, de los centros de salud o de los lugares donde hagan las prácticas si es que no es una profesión de salud, para que llegue el momento de la graduación y no le permitan graduarse, no le permitan hacer su servicio social. Terrible. Bueno, tengo que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos de la pausa venimos con el cierre y a seguir hablando de qué podemos hacer, sobre todo usted en su casa, en su trabajo, en el colegio, cómo podemos hacer todos para sumarnos a este esfuerzo y erradicar la discriminación de nuestro país. Ya venimos con más. Ahora, en esto de la discriminación y sobre todo en el esfuerzo de erradicar, es importante todo ese trabajo interinstitucional que se debe hacer, porque de repente hay instituciones que están haciendo esfuerzos más grandes, hay otras que no, pero de repente también el esfuerzo coordinado puede sumar, ¿no es cierto? Creo que hay una situación que se debe de conversar claramente. Yo creo que esta es parte de ese trabajo intersectorial. El tema de educación sexual en nuestro país es un tema que todavía lo consideran tabú, que hay muchas organizaciones basadas en principios religiosos y moralistas que se oponen, pero terriblemente, a que se hable de educación sexual, cuando lo más importante es empezar, de acuerdo a la edad de los niños, a hablar sobre la sexualidad para que ellos vayan conociendo de una forma responsable, porque nadie desconoce que en nuestro país las niñas y los niños están iniciando su vida sexual activa a los 12, a los 13 años de edad, ¿verdad? Hay una encuesta de salud escolar donde el 34% de las niñas dijeron haber iniciado su vida sexual a los 14 años. Y le estoy hablando de un estudio de hace 3 años. O sea, esto puede haber variado, ¿verdad? Y es un tema que, si usted dice, mire, hay que trabajar en educación sexual, empieza una serie de
oposiciones, ¿no? Y reacciones de iglesias y organizaciones furibundas, ¿verdad? Cuando bueno, estos periódicos son de los primeros en reaccionar. Se debe hablar claramente del tema, y ahí el Ministerio de Educación tiene una labor grandísima que hacer y vencer esas resistencias, porque la única forma de prevenir no solamente el VIH, sino que una serie de problemas, embarazos en adolescentes, cáncer cervicuterino, una serie de cosas, si empezáramos a trabajar en una educación sexual, ¿verdad? Y enfatizo de acuerdo a la edad de los niños. No es que les vamos a hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Sino que es un proceso todo adecuado a la edad de cada quien, para que podamos de verdad incidir en evitar una serie de problemas y hablar también el tema de las personas, de la diversidad. No tenemos por qué ocultar, ni negar, ni rechazar, ni hacerle bullying, ni contribuir a la discriminación a la que todavía estamos. Ahí estamos súper atrasados. Es mi percepción, ¿verdad? Que en el día que El Salvador avance en esto, vamos a superar un montón de cosas. Lastimosamente, cuando se habla de educación integral en la sexualidad y las estrategias que como Estado debemos desarrollar, solo nos recuerda de que efectivamente sí, esta población de niñas y adolescentes han iniciado prácticas sexuales, y en la mayoría de los casos en contextos de abuso o de violación. Pero la falta de educación no les permite a ellas darse cuenta que están siendo víctimas de abuso. Ya lo consideran natural. O sea, el silencio, el oscurantismo que se crea. Exactamente. Que se justifica y se considera hasta... El oscurantismo en materia de educación integral en la sexualidad le garantiza al agresor sexual de niñas y adolescentes la vía libre y la impunidad. La educación integral en la sexualidad no va a incrementar el número de personas LGBT, no va a ayudar a visibilizarlas, va a incrementar el respeto y va a incrementar nuestras capacidades democráticas como país. Y va a fortalecer al Estado, va a fortalecer a la sociedad misma, va a fortalecer a la familia. Cuando logremos entender que el oscurantismo está diseñado para garantizar que actores, que servidores, que, bueno, instituciones abusen y vulneren del cuerpo de las niñas, las adolescentes y las mujeres, y luego del resto de la sociedad, entonces vamos a entender cuál es la importancia, la relevancia y el compromiso que a nivel intersectorial e interinstitucional tenemos que adquirir a partir del día de hoy. Ahora es un compromiso diario, porque al final eso es una cultura, ¿no? Así es. Claro. Esto es de asumirlo. Bueno, nosotros como medios de comunicación, que ya nos dio nuestra regañadita aquí, y bueno, y lo asumimos con toda responsabilidad por solidaridad con el resto de medios. Aquí no lo hacemos. Aquí afortunadamente estos temas, cada vez que ustedes quieran abordarlos, insisto, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Pero creo que, y me gustaría que hicieran un llamado al ciudadano promedio, es decir, a quien nos está viendo en su casa en este momento, cenando, desayunando, luego por la repetición que hacemos al día siguiente de este espacio, para que nos sumemos a este esfuerzo y que podamos entre todos y todas ir construyendo una sociedad en la que todos valgamos realmente lo que valemos. Claro, una invitación muy especial, ¿verdad? Para que en familia, estos temas se tienen que hablar en familia y empezar a quitarnos esos términos despectivos hacia las personas, ¿verdad? Y le digo, creo que mi mamá está viendo, pero decía, mamá, esa palabra no se ocupa, ¿verdad? Porque al principio ella, cuando yo la llevaba a los eventos, decía, mira, y esa palabra no se usa, mamá. Tenemos que empezar desde nuestras casas a sensibilizar de que las personas merecen, y yo siempre le digo, porque hay una palabra que antes, unos 10 años atrás decían, hay que tolerar. Y a mí me enseñó una mujer trans a decir, no, a mí no me va a tolerar, a mí me va a respetar. Porque si usted dice tolerancia, ni modo, lo tengo que aguantar. Soportar. ¿Verdad? Sí. Si yo tolero, yo lo tengo que aguantar. Pero como si por yo obligación. digo, exactamente. Entonces yo digo, hay que promover el respeto a las personas.
Esa creo yo que es la clave, respeto, ¿verdad? Tenemos los mismos deberes, los mismos derechos. Y eso lo tenemos que empezar a trabajar desde nuestra familia, desde nuestros grupos de trabajo, ¿verdad? Desde las empresas hay un esfuerzo muy grande de trabajar los espacios libres de estigma y discriminación. No es fácil. No. Y muchas veces, y lo voy a poner como una anécdota, ¿verdad? En el tema de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional hay un artículo donde las empresas tienen que recibir una charla sobre salud ocupacional y tienen que hablar de VIH. Y hubo una autónoma que nos pidió por cumplir con el artículo para cuando llegaran los inspectores del Ministerio de Trabajo y no me pueden venir a dar una charla. Sí, como no, con mucho gusto. Pero mire, no me vaya a hablar de esa gente. Wow. Entonces digo yo, entonces no vamos, ¿verdad? Porque si nos va a permitir que lleguemos a su autónoma es para hablar con claridad de todo. No vamos a decir, no, de esa gente no me hable, ¿verdad? Y hay muchas empresas que piden el apoyo, pero para cumplir con un requisito, no con convicción, ¿verdad? De que tenemos que hablar de estos temas, sino que, es que si cuando venga el Ministerio de Trabajo, cuando venga el inspector, ya cumplí, ya di la charla. No se trata de eso. Se trata de verdad de sensibilizarnos, de entender que todos somos salvadoreños y que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y que estas personas merecen respeto. Sí, bueno, en primer lugar es necesario que desagreguemos nuestra comprensión de la población LGBTI. Cuando me digo desagregar, me refiero específicamente a que consideremos las realidades que enfrentan las mujeres lesbianas, los hombres gays, las personas trans, las personas bisexuales por aparte, entendiendo como el principal ápice depositario de la mayor parte de odio y discriminación en nuestro país las mujeres lesbianas y personas trans. En segundo lugar, desarrollar nuestra noción de pertenecer a un todo, para que podamos comprender a qué nos referimos con intersectorialidad, desde nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudios, podemos aportar para erradicar en esta forma de discriminación y en todas las demás que existen en nuestro país. Buscar conocimiento. El peor lastre que podemos tener en nuestro país es la falta de conocimiento, y donde acuna la ignorancia, pues acuna la violencia, y por eso tenemos un país tan violento. Incluso información doctrinal y teológica. Hay iglesias en nuestro país que tienen una actitud muy abierta al tema LGBT. La Iglesia Episcopal Anglicana es una de ellas. Recordar, adquirir conocimiento y participar también en los espacios donde se construye de manera colectiva, y una invitación particular para la marcha del día viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las organizaciones de mujeres y sus aliadas y aliados marchan el viernes. Vayan, participen, comprométanse. Comprometerse con los derechos de las mujeres, comprometerse con los derechos del resto de poblaciones. En un país que es machista, la discriminación a la población LGBTI es completamente predecible. Por lo tanto, comprometernos con la causa de las mujeres es fundamental y vertebral. Y por último, pues buscar información en las entidades correspondientes. Nosotros como Secretaría de Inclusión Social ponemos a disposición la línea 131 de Inclusión Social, que funciona de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, de manera gratuita y confidencial, para tener información sobre la no discriminación, sobre el respeto a las personas LGBT, o sobre todo dónde pueden acercarse las personas LGBT a hacer valer sus derechos. También la población de mujeres y otras poblaciones víctimas de discriminación. Perfecto, quiero agradecerles a ambos que hayan estado aquí con nosotros, tomarse el tiempo de venir a compartir estos conceptos con nuestra audiencia, y cuenten con nosotros siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A la orden. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con Gente B. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.